Mi nieto corrió hacia mí y susurró: «Abuela, finge que te vas de viaje sola, ¿sí?». Le pregunté por qué, y me dijo: «Vete y espera hasta la medianoche, verás todo». Hice lo que me pidió y observé desde lejos, justo a la 1 de la madrugada. Lo que vi me dejó sin aliento. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. «Oh, ¿otra vez dolor de cabeza?», le pregunté preocupada, mientras ponía un vaso de jugo de naranja fresco sobre la mesa. «Nada grave, mamá. Últimamente hay muchos casos complicados en el hospital. He dormido poco», contestó rápido. Tomó el vaso de un trago y agarró su maletín. Me dio un beso rápido en la frente. Luego se acercó a revolverle el pelo a Mateo antes de salir apurado. La puerta se cerró, dejando la casa en silencio, solo con el sonido de la televisión. Por la tarde, salí al jardincito de atrás para recoger algunas hierbas frescas para la cena. Estaba agachada entre las matas de albahaca cuando Mateo salió corriendo de repente. No dijo una sola palabra, me agarró fuerte de la mano. Sus manitas temblaban un poco. Me jaló sin decir nada hacia el viejo cobertizo donde guardábamos las herramientas de jardín, en una esquina del patio que casi nadie notaba. Dentro, el aire era húmedo y algo oscuro. Mateo cerró la puerta de madera, dejando pasar solo un hilo de luz. Me miró con los ojos bien abiertos, llenos de miedo, y susurró con voz apurada y desesperada: «Abuelita, finge que te vas de viaje sola, ¿sí?». Me quedé pasmada un segundo y luego solté una risa. Seguramente era otro de sus jueguitos nuevos. Siempre tenía ideas raras así. Me agaché a su altura, le acaricié la cabeza y bromeé: «¿Qué pasa, pequeño espía? ¿Tu mamá te volvió a quitar el videojuego y quieres que me vaya para poder jugar a escondidas?». Pero Mateo negó con fuerza. Su cara se veía seria, demasiado seria para ser una broma. «No es eso, abue. Tienes que irte y esperar hasta la medianoche del viernes. Entonces verás todo. Pero no le digas a mamá que yo te conté». La seriedad en los ojos inocentes de mi nieto me borró la sonrisa de los labios. Algo no estaba bien. Pero, ¿qué secreto puede saber un niño de 7 años? Lo tranquilicé. Le prometí que pensaría en su plan y lo llevé de regreso a la casa, con el corazón lleno de preguntas difíciles de explicar. Esa noche, empecé a observar más de cerca a mi nuera, Mireya. Durante la cena, seguía siendo dulce, atenta, sirviendo comida a su esposo, preguntándole cosas a su hijo. Pero cuando sonó una llamada, ella apenas miró la pantalla y se levantó rápido, salió al balcón y cerró de golpe la puerta de vidrio. A través del vidrio opaco, solo podía ver su silueta caminando de un lado a otro con nerviosismo, a veces llevándose la mano a la frente con impaciencia, un gesto igualito al de Armando cuando está estresado. El martes por la mañana, corté un plato de sandía fresca para llevárselo a Mireya a su oficina en el 2º piso, pero justo cuando iba a girar la manija, noté que la puerta estaba cerrada con llave. Fue extraño, ella nunca cerraba esa puerta antes. Toqué suavemente. Tardó un rato en abrir, y cuando lo hizo, su expresión era un poco incómoda. Me sonrió forzada, diciendo que necesitaba concentración total para un proyecto importante y que no quería interrupciones. Le entregué el plato de fruta, pero su mirada no mostraba ni un poco de agradecimiento, solo una leve desconfianza. El martes por la noche, Armando llegó a casa y se veía aún más agotado. Durante la comida, cuando intentaba tomar un trozo de carne, se le cayó el tenedor al suelo. El sonido metálico al golpear el piso de baldosas hizo que todos nos sobresaltáramos. Era algo muy poco común en un cirujano con manos tan firmes como las suyas. Armando recogió el tenedor con torpeza, quejándose de que últimamente no podía dormir bien y que sentía que todo a su alrededor se desvanecía. Como si no pudiera asirse a nada, Mireya, sentada a su lado, le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo unas palabras de consuelo, pero esa mirada, para mí, no mostraba ninguna preocupación. El punto culminante de mis sospechas llegó la mañana del miércoles. Mientras Mireya se alistaba apurada para irse a trabajar, dejó el teléfono sobre la mesa del comedor. De pronto, la pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Mis ojos ya no ven tan bien, pero esa frase corta apareció claramente frente a mí. ¿Con que pierda el conocimiento unas horas? Basta. Todo quedará resuelto.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Resuelto qué cosa? ¿Quién perdería el conocimiento? Justo en ese momento, Mireya regresó. Al verme mirando su teléfono, lo agarró de inmediato, me lanzó una mirada inquisitiva y lo guardó rápidamente en su bolso, como si temiera que se lo arrebatara. Esa tarde, el miedo me impulsó a actuar. Mientras llevaba una canasta con ropa sucia hacia la lavadora al final del pasillo, escuché a Mireya hablando por teléfono dentro de la habitación. La puerta del lavadero estaba entreabierta. Contuve la respiración, me pegué a la pared y escuché. Su voz ya no tenía la dulzura habitual, sino que sonaba dura y decidida. El viernes es el mejor momento. Lo voy a presionar para que firme mientras todavía esté aturdido. Hay que saldar de una vez esas deudas pendientes. No puedo permitir que sigan molestando. Hubo un breve silencio y luego continuó con voz calculadora. El problema más grande es cómo sacar a la vieja de la casa por unas horas mientras hacemos lo nuestro. Quedé paralizada tras la puerta. Estaba hablando de mí. Cada pieza suelta de este rompecabezas encajó de golpe en una imagen aterradora. Las palabras de mi nieto resonaron en mi mente, claras y punzantes. No era un juego de niños. Era un grito de auxilio. Retrocedí suavemente, caminando de puntillas. Volví a la sala, con el pecho apretado y la respiración entrecortada. Mateo seguía sentado sobre la alfombra, concentrado en colorear su dibujo de superhéroe. La rabia y la angustia se arremolinaron dentro de mí, pero las contuve. No podía derrumbarme, al menos no hasta que Armando y su hijo estuvieran a salvo. Me senté en el suelo junto a Mateo. Su hoja estaba llena de superhéroes volando. Tomé un crayón azul y empecé a garabatear en una hoja cerca de él, intentando mantener la voz serena, como si empezara un juego. «Mateo», le pregunté en voz baja, «ese juego de espías que me contaste el otro día, ¿sabes algún secreto más? Tu superhéroe necesita más información para completar su misión». Mateo no levantó la cabeza. Su manita seguía coloreando con un crayón rojo la capa del héroe. Su voz era clara e inocente mientras contaba una historia que él aún no comprendía del todo. La semana pasada me escondí debajo de la mesa del comedor para asustar a mamá, pero escuché que hablaba por teléfono con alguien. El niño se detuvo un momento. Yo contuve el aliento, esperando. Mamá decía palabras muy raras, continuó. Escuché la dosis, y luego ponerla en el café de la mañana. También hablaba de cansancio prolongado y del viernes por la noche. Ah, y también dijo que invitaría al doctor cuando él esté más cansado. Sentí que el corazón se me oprimía. El café de la mañana era algo que Armando jamás se saltaba, y también era algo que Mireya siempre le preparaba con esmero. ¿Cómo sonaba la voz de mamá cuando decía eso, mi amor?, logré preguntar, con la garganta seca. Mateo levantó la cabeza y me miró con sus ojos transparentes y pensativos. La voz de mamá era bajita y fría, abuela. No sonaba como la voz de mamá. Ahora lo sabía con certeza. La advertencia de Mateo no era producto de una imaginación infantil. Era la verdad más cruda y aterradora. Aquella noche no pude dormir. La casa de siempre se volvió sofocante y espeluznante. Imaginaba a Mireya acostada junto a Armando, quizás sonriendo en sueños, soñando con su plan perfecto. Y mi hijo, hundido en un sueño agotado, tóxico, sin tener idea de que la mujer con la que compartía la cama lo estaba destruyendo poco a poco. No podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Cerca de las 11 de la noche, ya no aguantaba más. Me puse a toda prisa una bata delgada, bajé las escaleras en silencio y salí por la puerta trasera. El viento nocturno, helado, me golpeó la cara, pero me ayudó a mantener la mente clara. Crucé la calle desierta hacia la casa de enfrente, la de doña Margarita. Llevábamos más de 20 años siendo vecinas. Ella, como yo, era viuda, buena y confiable. Toqué el timbre, rezando para que no estuviera dormida. Se encendió la luz del porche y doña Margarita abrió la puerta, sorprendida al verme así a estas horas. «¿Erendirani? ¿Qué pasa?» No esperó mi respuesta, simplemente me jaló hacia adentro. No preguntó nada más, solo me llevó a la cocina, me sentó en una silla
y se puso a preparar una taza de té de manzanilla caliente. Después de un rato de duda, comencé a contarle. Le conté toda la historia, al principio con la voz entrecortada, pero luego las palabras salieron sin freno. Le hablé sobre la advertencia de Mateo, sobre el comportamiento extraño de Armando y Mireya, sobre los mensajes en el celular y finalmente sobre la conversación escalofriante que escuché detrás de la puerta del lavadero. Doña Margarita, sentada frente a mí, escuchaba con atención. Su expresión de sorpresa fue cambiando poco a poco a preocupación y luego a una rabia sin disimulo. Sus ojos amables brillaban con una chispa de indignación. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y me tomó con fuerza las manos temblorosas. «Dios mío, Erendirani», dijo con voz firme, «no puedes pasar ni una noche más en esa casa. Es demasiado peligroso». «Lo sé», susurré, sintiendo que me regresaban un poco las fuerzas al saber que alguien me creía. «Pero no puedo simplemente irme. Tengo que descubrir la verdad. Necesito pruebas para que Armando me crea. Él ama demasiado a Mireya. Jamás va a creerme si no tengo algo en mano». Respiré hondo y le conté el plan que acababa de surgir en mi mente. «Doña Margarita, necesito su ayuda. Necesito un lugar para observar. ¿Puedo usar el cuarto de huéspedes en el segundo piso? Desde ahí se ve directamente mi casa». Doña Margarita asintió sin dudar. «No digas usar, querida», dijo decidida. «Siéntete como en tu casa. Ese cuarto solo lo usa mi hijo cuando viene a visitarme los fines de semana. Desde ahora y hasta que todo se aclare, es tuyo. Tenemos que descubrir la verdad. Tenemos que proteger a Armando y al pequeño Mateo». Por un momento, estuve a punto de romper en llanto por la emoción. En medio de tanta oscuridad, había encontrado una luz. Me llevó al cuarto del segundo piso. Estaba impecablemente limpio, con un suave aroma a lavanda seca. Se acercó a la ventana, corrió la cortina de golpe, y ahí estaba, mi casa entera ante mis ojos, callada y silenciosa, bajo la tenue luz amarilla de la calle. Desde ahí podía ver claramente la ventana de la sala y el estudio de Mireya. De ser una víctima temerosa que huía, estaba por convertirme en una observadora invisible, una testigo silenciosa desde las sombras. El cielo aún conservaba ese azul tinta espeso de la madrugada cuando salí de la casa de doña Margarita por la puerta del patio. Durante el desayuno, traté de parecer alegre. Pregunté a Armando por el trabajo. Bromeé con Mateo sobre el partido de los superhéroes que vio en la tele. El corazón me latía con fuerza dentro del pecho cuando vi a Mireya colocar la taza de café frente a Armando. Tomó la cucharita y empezó a revolver lentamente. Mis ojos estaban clavados en sus manos, en el remolino marrón oscuro dentro de la taza. Me preguntaba si la dosis que Mateo escuchó estaba disolviéndose ahí. ¿Será que el veneno que está destruyendo lentamente a mi hijo está justo frente a mí, disfrazado bajo el aroma seductor del café matutino? Tuve que apartar la mirada, por miedo a que mis ojos llenos de odio revelaran todo. Justo a las 8 de la mañana, cuando Armando se preparaba para agarrar el maletín e irse al trabajo, comencé con mi actuación. Ya lo había calculado todo. Ese era el momento en que todos estaban presentes. Fingí que recibía una llamada, saqué un celular viejo del bolsillo y empecé a caminar de un lado a otro en la sala con cara de preocupación extrema. «¿Hola?», dije, fingiendo voz soñolienta. Luego, como si acabara de recibir una noticia devastadora, me detuve en seco, elevando la voz. «Elena, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo el doctor? ¿Es grave? Dios mío». Grité el nombre de una amiga inexistente, un nombre que inventé en ese instante. Me llevé la mano al pecho, aparentando angustia, con voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Armando y Mireya dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se voltearon a verme. Al colgar, me giré hacia ellos, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Tengo que irme urgente a Querétaro. Mi amiga de toda la vida, Elena, se enfermó de repente. El doctor dijo que la situación es delicada. Sus hijos están de viaje por trabajo y no pueden volver a tiempo. Tengo que ir ahora mismo». Armando se levantó de inmediato, con el rostro claramente preocupado por mí. «Entonces déjame llevarte»,
No puedo quedarme tranquilo sabiendo que vas sola. Voy a pedir permiso en el hospital. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mireya se apresuró a interrumpirlo. Su voz sonaba extrañamente dulce. Amor, tienes un turno muy importante hoy en el hospital. Tus pacientes te están esperando. Mamá puede tomar un taxi hasta la terminal de autobuses. Es muy seguro, mamá, dijo, mirándome. Váyase tranquila. Yo me encargo de Armando y Mateo. Usted vaya a cuidar a su amiga. Noté un destello en sus ojos, una alegría imposible de ocultar ante esta oportunidad caída del cielo. Su plan de sacarse de encima a la suegra acababa de resolverse de forma perfecta. Me apuré a rechazar la oferta de Armando, diciendo que en taxi sería más práctico, que no quería afectar su trabajo en el hospital. Aunque no parecía muy convencido, terminó aceptando por insistencia de su esposa. Subí, corriendo a mi cuarto y saqué una valija pequeña de debajo de la cama. No tenía tiempo de elegir nada. Eché dentro un par de mudas de ropa vieja, una bufanda de lana que a mi difunto esposo le encantaba y un tubo de pomada para las rodillas. Al bajar con la valija, abracé a Armando para despedirme. Sus hombros caídos ya no eran tan firmes como antes. Cuando Mireya se acercó para abrazarme, solo sentí frialdad fingida. Su abrazo fue distante, apenas un roce. Incluso me metió algo de dinero en la mano y dijo con voz empalagosa: «Tome, mamá, para sus gastos es un regalito mío. Cuídese mucho en el camino». A las 10 en punto llegó el taxi que había llamado por teléfono. Arrastré la valija hasta el auto y saludé con la mano a los que estaban en la puerta. Pedí al conductor que me llevara a la terminal central de autobuses, un destino lo suficientemente lejano como para no despertar sospechas. Mientras el auto arrancaba, miré por el retrovisor cómo mi casa se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer tras una curva. Cuando llevábamos unos 10 minutos de trayecto y ya estábamos bastante lejos del barrio, fingí que recordaba algo de pronto y me golpeé la frente. ¡Ay no! ¡Qué cabeza la mía! Olvidé que tenía que pasar por la casa de una conocida cerca de aquí para recoger unas cosas secas. Por favor, señor, ¿podría dar la vuelta y llevarme a la calle X, cerca del parque I? Es rapidito. El chofer no sospechó nada. Dio la vuelta con gusto. Me llevó a una calle paralela, a una cuadra de la casa de doña Margarita. Bajé del coche, le pagué con una buena propina y me metí caminando en un callejón solitario. Me quedé quieta, escondida en un rincón, esperando hasta estar completamente segura de que el taxi ya se había ido. Solo entonces arrastré mi valija y rodeé la manzana para entrar por la parte trasera de la casa de doña Margarita. Ella ya me estaba esperando ahí, junto al pequeño portón de hierro cubierto de bugambilias. No dijo nada, solo abrió la puerta en silencio para dejarme pasar. La señora Margarita y yo cargamos juntas la pesada maleta hasta la habitación de invitados en el segundo piso. Ella comprendía perfectamente la tensión que me envolvía. No habló mucho. Solo dejó sobre la mesa una tetera humeante de manzanilla, unas galletas de mantequilla y, lo más importante, unos binoculares militares antiguos que le había dejado su esposo. El recubrimiento de goma estaba gastado, frío en mis manos, pero las lentes aún eran muy nítidas. Durante todo ese eterno jueves, casi no me despegué de la ventana. Solo me atrevía a correr un poco la gruesa cortina, apenas lo suficiente para que un ojo pudiera mirar a través, temiendo que cualquier movimiento extraño alertara a la vieja zorra del otro lado de la calle. Mi casa, antes llena de risas, se presentaba ante mí como un teatro mudo. La vida en ese lado seguía desarrollándose con una normalidad aterradora. Por la tarde, bajo el sol dorado como miel que se extendía sobre el césped, vi a Mireya sacar a Mateo al jardín. Ella llevaba un vestido floreado, suave, regaba los rosales que yo misma había plantado. Jugaba, le acariciaba el cabello al niño, a veces le mostraba alguna flor que acababa de abrir. Si yo fuera una simple transeúnte, habría dicho que era la imagen perfecta de una madre y esposa ejemplar, dedicada y amorosa. Pero desde este ángulo de la verdad desnuda, lo único que veía era una máscara perfecta revestida de mentiras. Mientras más la observaba actuar como una esposa devota, más sentía que alguien restregaba sal en mi interior. El tiempo pasaba pesado, como si llevara plomo encima. El sol se ocultó
y la oscuridad empezó a tragarse la calle. Los faroles amarillentos se encendieron, proyectando sombras largas y desiguales sobre el asfalto. Cerca de las 10 de la noche, se encendió la luz del dormitorio de Armando. El corazón se me encogió. A través de los binoculares, vi a mi hijo salir de la habitación, ya vestido con su uniforme de médico, para ir al turno nocturno. Pero su andar, ¡ay, mi hijo! No caminaba con la firmeza de siempre. Se apoyaba contra la pared. Sus pasos eran tambaleantes, como un marinero mareado. Claramente, la dosis que había ingerido sin saber cada mañana seguía haciendo efecto. O quizás ella le había dado algo más en la cena. Mireya iba justo detrás, con el maletín de su esposo en la mano. Al llegar a la puerta, dejó el maletín en el suelo y con cuidado le acomodó el cuello de la camisa, alisando una arruga en su hombro. Un gesto de cuidado tan tierno. Pero cuando Armando se inclinó para besarla antes de irse, ella apenas giró la mejilla para recibir un roce indiferente y enseguida lo empujó suavemente hacia el auto. El coche de Armando arrancó y se fue, llevándose a mi pobre hijo, cada vez más agotado, hacia la noche, dejando la casa en manos de la mujer que planeaba arrebatarle todo. La oscuridad absoluta lo envolvía todo. Yo permanecía sentada en esa habitación ajena, sin atreverme a encender la luz. Solo la tenue iluminación de la calle se colaba por la ventana, dibujando formas fantasmales en la pared. La señora Margarita subía de vez en cuando con sigilo. Me dejaba un vaso de agua tibia, me ponía una mano en el hombro para reconfortarme y volvía a bajar en silencio, dejándome sola con mi dolor. El reloj marcó las 12, luego las 12:30. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. A la 1 en punto, mi tensa espera tuvo respuesta. Tal como Mateo me había advertido con su inocente voz, desde el inicio de la calle, 2 haces de luz cortaron la oscuridad. Un sedán negro brillante, un auto de lujo con diseño discreto para no llamar la atención, se deslizó lentamente y se detuvo frente al portón de mi casa. El motor, silencioso, se apagó de inmediato. Lo que me heló la sangre fue que la puerta de mi casa se abrió casi al mismo tiempo que el auto se detuvo. Incluso antes de que el conductor bajara, Mireya ya estaba allí, esperándolo, no sé desde cuándo. Ya no llevaba puesto el vestido floreado de la tarde, sino una bata de seda delgada color vino tinto que caía suelta sobre su cuerpo. Claramente, se había preparado con mucho cuidado para este encuentro. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto bajó del auto. Vestía un traje oscuro impecable, de aspecto distinguido, pero con una vibra astuta. En la mano llevaba un portafolio grueso. No tocó el timbre, ni entró por la puerta principal como un visitante decente. Se deslizó por el portón y, siguiendo a Mireya, rodeó hacia la entrada lateral que daba directamente a la sala, evitando la vista de cualquier persona que pudiera pasar por el frente de la casa. No encendieron la luz de la sala. Yo entrecerré los ojos a través de los binoculares, pero solo vi destellos débiles de la linterna del celular. Se movieron hacia las escaleras. Un momento después, la luz cálida del cuarto de trabajo de Mireya, en el piso de arriba, se encendió. Era el mismo cuarto que ella había mantenido cerrado el día anterior. Contuve la respiración y ajusté el enfoque de los binoculares. Las cortinas estaban corridas, pero por suerte no eran muy gruesas. Con la luz encendida adentro, todos sus movimientos se proyectaban sobre la tela como sombras nítidas, como si fuera una obra de teatro de sombras chinas. Vi 2 siluetas, una esbelta, otra alta, inclinarse sobre el escritorio. La sombra del hombre abrió el portafolio y sacó varios documentos. Ambos se agacharon, señalando páginas. Parecía que estaban revisando o negociando documentos, contratos o tal vez testamentos falsificados. Con manos temblorosas, saqué mi celular, intentando sostener los binoculares con una mano y tomar fotos con la otra. Las imágenes saldrían borrosas por la falta de luz, pero necesitaba registrar cada instante. Sin embargo, la escena cambió de acto y me revolvió el estómago. La sombra del hombre se enderezó, cerró el portafolio, pero no se fue. Rodeó el escritorio y se acercó a la sombra de Mireya. Vi cómo la mujer se puso de pie, sin retroceder. La sombra del hombre rodeó su cintura, la atrajo hacia él y entonces
las dos siluetas se fundieron en una sola. Fue un beso largo, profundo, cargado de deseo. Tuve que soltar los binoculares y taparme la boca para contener el sollozo que me subía por la garganta. La náusea me invadió con fuerza. Esto no era solo un complot para robar. Era una traición vil. En la misma casa que mi hijo construyó con tanto esfuerzo, en la misma habitación donde solía sentarse a leer, su esposa se entregaba a un extraño. A través de los binoculares vi la silueta del hombre levantando a Mireya en brazos. Ella le rodeó la cintura con las piernas. Se alejaron del escritorio, rumbo al rincón de la habitación donde había un sofá largo. La luz seguía encendida, proyectando sus sombras temblorosas en el techo durante unos segundos antes de desaparecer de mi campo de visión. Pero no necesitaba ver más para saber lo que estaba ocurriendo allí. Las risitas ahogadas, los sonidos sucios del deseo parecían atravesar el silencio, perforando mis oídos. Esta traición dolía más que perder dinero. Pisoteaba la dignidad de mi hijo, la confianza inocente del pequeño Mateo. Mi casa, ese lugar sagrado donde se honraba a los ancestros, donde vivían tantos recuerdos hermosos, ahora estaba manchada por ambiciones bajas y lujuria. Me quedé inmóvil como una estatua, con la mirada fija en esa ventana iluminada, sin darme cuenta de que las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. Cerca de las 3 de la madrugada, la puerta del estudio se abrió. El hombre salió. Caminó solo hacia su auto, con paso apresurado y satisfecho. Miró a su alrededor con desconfianza. Luego se metió al coche y se marchó velozmente, dejando una estela de humo que se desvaneció en la noche. La luz del estudio se apagó. La casa al otro lado de la calle volvió a sumirse en el silencio, y una apariencia de tranquilidad falsa la envolvió una vez más. Apreté con fuerza el celular en la mano, jurando en silencio que los haría pagar por cada segundo de esta inmundicia. El amanecer despuntaba y los primeros rayos del sol atravesaban débilmente las hojas, tiñendo de rosa todo el cielo. Doña Margarita me subió una taza de café caliente y bien cargado. «Tómate esto para que estés despierta, Erendirani», me dijo con voz llena de preocupación. «Hoy va a ser un día largo». Las dos observamos en silencio a través de la rendija de la cortina. No pasó mucho hasta que vi a Mireya correr las cortinas de la ventana de su oficina. Un rato después, la vi sacar a Mateo para llevarlo a la escuela. Se veía igual que siempre, una madre atenta, una esposa ejemplar. Llevaba un conjunto de oficina elegante, maquillaje discreto y el cabello recogido en un moño impecable. ¿Quién podría imaginar que tan solo unas horas antes, esa mujer había estado entregada en los brazos de otro hombre justo dentro de su propia casa? En el momento en que el coche de Mireya desapareció tras la esquina, doña Margarita me miró y asintió con firmeza. Era nuestra señal, un acuerdo silencioso. Había llegado el momento. Bajé deprisa y usé la llave de repuesto que me había dado doña Margarita para abrir la puerta trasera de su casa. Caminé a lo largo del muro cubierto de bugambilias hasta llegar al acceso del jardín trasero de mi casa. El corazón me latía con fuerza en el pecho, las manos me temblaban mientras levantaba el ladrillo hueco bajo la maceta de hortensias, donde había escondido la llave de la puerta trasera hace años, por si alguno de mis nietos perdía su copia. La llave de bronce se sentía helada en la palma de mi mano. El sonido del candado al abrirse hizo clic, seco y escalofriante, en medio del silencio de la mañana. Al cruzar el umbral hacia mi propia casa, me sentí como una intrusa. El aroma familiar de madera de pino y jazmín del jardín, que siempre había amado, ahora me provocaba náuseas. Todo estaba en orden, limpio, pero percibía algo denso, sucio, aunque invisible. Sin perder un segundo, subí directamente al piso de arriba, rumbo al despacho de Mireya. Cada peldaño de la escalera se sentía interminable. Sentí que el corazón se me saldría del pecho al girar el picaporte. No estaba con llave. Una mezcla de alivio y desprecio me invadió. Su seguridad en que yo seguía en Querétaro, a cientos de kilómetros de allí, era justamente la oportunidad que necesitaba. La habitación estaba ordenada de una forma que daba miedo. Todo brillaba, estaba limpio, ni una mota de polvo.
Mireya siempre fue extremadamente meticulosa. Empecé a buscar en los lugares más obvios, el escritorio, la estantería, el archivador, pero los cajones del escritorio estaban bien cerrados. Tiré de ellos, pero no se movieron. El pánico empezó a crecer. No tenía mucho tiempo, Mireya podía regresar en cualquier momento. Eché un vistazo a toda la habitación, tratando de detectar algo fuera de lugar. Y entonces, mis ojos se detuvieron en una pila de revistas de moda colocadas cuidadosamente en una esquina del escritorio. Había algo raro. Se veían anormalmente gruesas y su posición parecía forzada, como si intentaran tapar algo. Me acerqué y levanté la pila. El corazón casi se me detuvo. Debajo había un legajo de cartón azul oscuro, sin etiquetas. Me temblaban las manos al abrirlo. La primera página me dejó sin aliento. Las letras en negrita me golpearon la vista. Expediente de evaluación psiquiátrica. Había un sello rojo de una clínica privada que jamás había escuchado nombrar. El nombre de mi hijo, Armando García, estaba mecanografiado claramente en la parte superior. Pasé por encima de los términos médicos enredados, descripciones de síntomas como insomnio, ansiedad, paranoia de persecución. Y entonces, mis ojos se clavaron en la conclusión subrayada. Presenta signos de trastorno de ansiedad generalizada, paranoia de segundo grado, incapacidad para administrar y disponer de bienes personales. La firma del doctor al final de la hoja era extraña, tan recta y nítida que parecía impresa por una computadora, no escrita a mano. Sentí un nudo en la garganta. Así que este era su plan. No solo querían dinero, querían convertir a mi hijo en un enfermo mental, quitarle todo poder y tal vez encerrarlo en algún hospital. Debajo de ese expediente de evaluación había un borrador escrito a mano de un formulario. El título decía: solicitud voluntaria para internar a un familiar en un centro de tratamiento. Varias frases estaban tachadas, señal de que fue redactado y corregido muchas veces. Debido al deterioro progresivo de la salud mental de mi esposo, Armando García, leía eso y sentía como si la sangre se me congelara, pero lo peor aún estaba por venir. Al llegar a la última página, un frasquito de vidrio sin etiqueta se deslizó del clip, casi cae al suelo. Dentro había unas pequeñas pastillas blancas. Al lado, una nota escrita a mano con la letra de Mireya. 7 de la mañana, media pastilla en el café, llevar a la clínica de L a las 9:30, cuando el efecto esté en su punto máximo. Pago al doctor L ya cubierto al 50%. Tuve que sostenerme del borde de la mesa para no desmayarme. Ahí estaba, la prueba irrefutable. La explicación para el cansancio de Armando, sus dolores de cabeza, su falta de concentración. Todo estaba ahí, en ese frasco minúsculo y en esa nota despiadada. Ya no había tiempo para el miedo. Saqué el celular a toda prisa, tratando de que no me temblaran las manos, y tomé fotos de cada página del expediente, primeros planos del sello, las firmas, el frasco y la nota. Cada foto era como un cuchillo directo al corazón, pero también era una bala cargada en el arma de mi justicia. Justo cuando terminé de tomar la última imagen, escuché desde el patio el sonido del motor que conocía de memoria. Mireya había vuelto, mucho antes de lo que había calculado. Seguramente solo llevó a Mateo a la escuela y regresó enseguida. En un estado de pánico absoluto, metí todo de nuevo en el expediente. Puse una pila de revistas encima, la moví varias veces para asegurarme de que todo quedara exactamente como antes, sin cambiar nada. Salí de la habitación corriendo, dejé la puerta apenas entreabierta y bajé las escaleras como un rayo, sin hacer el menor ruido. Justo logré escabullirme por la puerta trasera y cerrarla de golpe cuando escuché las llaves girar en la cerradura principal. Ya no podía cruzar el patio de Doña Margarita. En un segundo, me escondí detrás del rosal espeso que yo misma había cultivado durante tantos años, conteniendo la respiración, rogando que no mirara por la ventana de la cocina. Las espinas me arañaban la piel, pero ni me atrevía a moverme. Escuché los tacones de Mireya resonando sobre el suelo. Luego el ruido del refrigerador al abrirse para sacar agua. Sentía que el corazón me iba a estallar. Bastaba con que mirara al jardín, y todo se habría acabado. Pasaron casi 15 minutos hasta que vi su silueta cruzar la ventana del piso de arriba, rumbo a la habitación.
Solo entonces me atreví a exhalar suavemente. Fue recién en ese momento que me incorporé. Recorrí la pared cubierta de musgo y corrí lo más rápido que pude hacia la puerta trasera de la casa de doña Margarita. Ella ya me esperaba en la cocina, con las manos entrelazadas, el rostro aún más angustiado que el mío. Al ver mi aspecto lleno de tierra y mi expresión desesperada, me ayudó a sentarme en una silla de madera y me dio un vaso de agua con azúcar caliente. «Toma, toma para que te repongas», me insistió, con voz temblorosa. Yo estaba arriba y vi que su coche regresó. El corazón casi se me sale del pecho. ¿Encontraste algo? No respondí de inmediato. Aún me temblaban tanto las manos que casi derramo el agua. Cuando terminé el vaso, pude recuperar la calma. Saqué el celular, abrí la galería de fotos. No hacía falta decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas y contaban toda la historia aterradora. Le mostré las fotos que acababa de tomar. Doña Margarita se puso sus lentes de lectura y entrecerró los ojos para ver mejor la pantalla. A medida que las revisaba, su rostro amable se fue tornando sombrío. Pasó la foto del expediente psiquiátrico falso, luego la del frasco y la nota escrita a mano. Me miró con los ojos llenos de horror e indignación. «¡Santo cielo!», exclamó con la voz quebrada. Esto ya no es un problema familiar, Erendirani. Esto es una conspiración criminal organizada». Tenía razón. Sus palabras fueron como un balde de agua fría que apagó mi pánico y me devolvió la lucidez. No podía simplemente llevar esas fotos a la policía. Esa evidencia la obtuve entrando ilegalmente. Mireya, con la ayuda de ese hombre, fácilmente podría darle la vuelta a la situación. Ella lloraría, haría el papel de esposa difamada por su suegra, diría que inventé todo por conflictos familiares. La policía podría creerle, o al menos tardar mucho en investigar, y yo no tenía tiempo. Necesitaba algo irrefutable, una prueba de parte de un tercero profesional, alguien que pudiera verificar lo que yo había visto y descubrir lo que aún no sabía. De repente, en medio de todo el caos mental, la imagen de mi difunto esposo, Alberto, apareció en mi mente con claridad. Recordé que solía hablar de un antiguo compañero en la policía judicial, alguien a quien siempre respetó profundamente, lo llamaba el Sabueso, y bromeaba diciendo que podía encontrar una aguja en el fondo de un lago. Su nombre era Emilio Guerra. Tras jubilarse, abrió una oficina de investigaciones privadas Margarita. Dije con un tono ya más firme: «Ya sé lo que tengo que hacer». Le conté a doña Margarita mi plan. Ella lo apoyó por completo. «Así es», asintió con fuerza. «Necesitamos a un profesional. Usted no puede luchar sola». Sabiendo que no podía quedarme en su casa para siempre, me apresuré a pensar en una excusa. Llamé a Mireya, intentando mantener mi voz lo más calmada posible. «Hola Mireya, soy mamá. Me acabo de acordar que dejé mi libreta de medicamentos en la casa. ¿Puedes revisar si está en mi mesa de noche? La necesito para mostrársela al doctor». Después de un rato, Mireya respondió: «No la veo, mamá». «¿No? Bueno, quizá la metí en algún bolso. Solo llamaba para avisarte que Elena está mucho mejor. Seguramente volveré antes de lo previsto». Le mentí para tranquilizarla y también para crearme una salida. Necesitaba una razón válida para regresar a casa sin levantar sospechas. Volví a mi dormitorio, esa habitación en la que no me había atrevido a dormir la noche anterior, y abrí el viejo ropero de roble de mi esposo. El olor a naftalina y papel viejo me golpeó, trayendo de vuelta tantos recuerdos. En el cajón inferior, entre medallas deslucidas y papeles militares viejos, estaba una agenda ya gastada. Con manos temblorosas busqué la letra G, y ahí estaba: Emilio Guerra, Servicios de Investigación Guerra. Con un número escrito en tinta azul ya desvanecida, mi corazón latía más rápido. Esa era mi esperanza. De vuelta en casa de Margarita, me senté en una silla de la cocina. Respiré hondo y marqué el número. Después de 2 largos tonos, una voz masculina, grave y ronca, respondió al otro lado, corta y profesional: «Guerra, diga». Reuní todo mi valor, intentando que no se notara el temblor en mi voz. «Buenas tardes, señor Guerra. Soy Erendirani García, esposa de Alberto García. Él fue compañero suyo». Hubo unos segundos de silencio. Yo casi contuve la respiración,
Luego la voz se suavizó, con un tono algo nostálgico. Señora García, recuerdo a Alberto. Era un buen hombre, un policía valiente. Lamento mucho su fallecimiento. ¿En qué puedo ayudarla? Escucharle mencionar a mi esposo me reconfortó un poco. Fui directa al grano, con voz decidida. Necesito su ayuda. Sospecho que mi nuera está planeando hacerle daño a mi hijo para quedarse con su herencia. Anoche, un hombre desconocido llegó a mi casa a la 1 de la mañana. Necesito que investigue su identidad, su ocupación, la verdadera relación entre ellos y que reúna toda prueba posible. El señor Emilio no hizo preguntas innecesarias. Su profesionalismo me dio muchísima confianza. Solo respondió: Entiendo, señora. Envíeme la placa del auto, una descripción del sujeto y cualquier imagen que tenga a este número de WhatsApp. Comenzaré el trabajo de inmediato. Inmediatamente le envié todo lo que tenía: la foto de la matrícula del sedán negro que logré capturar en la oscuridad, las imágenes borrosas de 2 sombras proyectadas en la cortina y, lo más importante, las fotos nítidas del expediente psiquiátrico falsificado, el frasco de medicamentos y el papel con anotaciones. Pocos minutos después, mi teléfono vibró. Apareció un mensaje del señor Emilio en la pantalla. Recibido. La información es muy útil. Permanezca en un lugar seguro. No actúe por su cuenta. Me comunicaré con usted. Leí una y otra vez ese breve mensaje. Sentí como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Los siguientes 2 días fueron los más largos y tensos de mi vida. Viví como un fantasma en el ático de doña Margarita, moviéndome solo entre el sillón junto a la ventana y la cama fría. Para proteger mi coartada, debía seguir fingiendo que estaba en Querétaro. Todas las noches llamaba a casa. Las llamadas con Armando eran las más dolorosas. La voz de mi hijo sonaba débil y lejana, como si viniera desde un lugar muy distante. Seguía preguntando por la salud de doña Elena y yo tenía que apretar los dientes para inventar historias sobre la enfermedad de una persona que no existía. Le hablaba de fiebres, de análisis, mientras por dentro me moría de preocupación por mi propio hijo, que estaba siendo envenenado día tras día. Cada mentira que salía de mi boca era como una puñalada directa al corazón. Las llamadas con Mateo eran otra forma de tortura. El niño no se atrevía a hablar mucho, temiendo que su madre lo oyera. Solo susurraba al teléfono con voz esperanzada: «Abuelita, ¿mi superhéroe está peleando bien?». Entendí que hablaba de mí, de la batalla que sin querer había iniciado. Tuve que contener las lágrimas que pugnaban por salir y responder con un tono alegre forzado: «El superhéroe está muy fuerte, hijo, muy fuerte, ya casi gana». Tenía que creerlo, por Mateo, por Armando y por mí misma. Desde mi puesto de observación secreto, veía que Mireya se mostraba cada vez más relajada y feliz. Sin mí en casa, parecía haberse quitado un gran peso de encima. Compraba por internet sin parar. Los repartidores llegaban constantemente con cajas grandes y pequeñas. Ropa, cosméticos, artículos de decoración. Estaba despilfarrando el dinero que mi hijo ganaba con tanto esfuerzo, mientras planeaba quedarse con todo. A veces salía al jardín y cortaba las rosas más hermosas para ponerlas en jarrones, tarareando una melodía alegre. Su tranquilidad y disfrute me repugnaban hasta lo más profundo. La tarde del sábado, justo cuando estaba a punto de perder la paciencia y pensaba en llamar a Emilio, mi teléfono vibró. Apareció un número desconocido en la pantalla. El corazón me dio un vuelco. Sabía que era él. Para que doña Margarita no oyera el temblor en mi voz, corrí al baño y cerré la puerta con fuerza. «¿Hola?», dije, intentando controlar la respiración. La voz de Emilio seguía siendo grave y serena, como la primera vez que la escuché, una serenidad que transmitía total confianza. «Señora García, soy Emilio Guerra, ya tengo información para usted». Contuve la respiración. Él empezó a informar con claridad, sin palabras innecesarias. «El hombre que usted vio esa noche se llama Enrique Ortega. Tiene una pequeña oficina de abogados en el centro de la ciudad, pero eso es solo una fachada. En realidad, se dedica a arreglar asuntos complicados, casi siempre relacionados con relaciones delicadas y deudas difíciles de cobrar. Tiene cierta reputación en los negocios fuera de la ley
Es alguien capaz de convertir lo blanco en negro. Mi corazón latía con fuerza. Un tipo que se dedica a arreglar cosas. Eso explicaba el expediente psiquiátrico falsificado. El señor Emilio continuó. Hemos revisado las transacciones financieras. En los últimos 3 meses, la cuenta bancaria de Enrique Ortega recibió 3 depósitos importantes, que en total suman casi 200,000 pesos, provenientes de una cuenta a nombre de Mireya Palacios. Ese es el nombre de su nuera, ¿cierto? Sí, susurré, con la garganta seca. Palacios era su apellido de soltera. No es todo, dijo él, con ese tono neutro, pero con cada palabra que caía como un mazo. Los antecedentes de Ortega muestran que ha estado involucrado en ayudar a ciertas personas a resolver problemas del pasado que no querían que salieran a la luz. Parece que su nuera no solo quiere quedarse con la herencia, también lo contrató para encargarse de ciertos asuntos pendientes de su pasado. Lo peor aún estaba por venir. Me contó que su equipo los había seguido la tarde anterior, cuando se reunieron en una cafetería elegante frente al Parque Colomos. Se sentaron en un rincón apartado, relató el señor Emilio. Mi gente estaba en la mesa de al lado, usando un dispositivo de grabación oculto dentro de un portafolio. Grabamos toda la conversación. Ella le entregó un sobre grueso, probablemente con dinero en efectivo o documentos, y tenemos claramente registrado lo que dijo. Todo debe estar listo antes de que termine la próxima semana. No quiero que quede ningún rastro, él tiene que ser internado por la vía legal. Casi contuve la respiración, apretando el teléfono con ambas manos. Internado. Así se refería ella a encerrar a mi hijo en un hospital psiquiátrico. El señor Emilio siguió hablando con ese tono plano, como si leyera un informe forense. Después de salir de la cafetería, los seguimos. No se fueron directo a sus casas. Entraron a un callejón detrás del lugar. Allí les tomamos varias fotos. Se abrazaron. Se besaron. Con mucha ternura. Le enviaré todas las imágenes, el audio y el informe detallado por WhatsApp ahora mismo. Mi celular hizo un bip, señal de que acababa de recibir los archivos. Gracias, muchas gracias, dije con la voz quebrada, llena de emoción y rabia. Después de colgar, me dejé caer sobre el suelo frío del baño, recargando la espalda en la puerta temblando. Abrí el archivo que Emilio me había enviado. Las fotos eran nítidas. Mireya y ese tal Enrique abrazándose en ese callejón sucio. La sonrisa en su cara era la de alguien que se sabe ganadora, satisfecha. Reproduje el audio. La voz dulce de Mireya se escuchaba clara, pero sus palabras eran tan venenosas como el veneno de una serpiente. Todas las piezas sueltas ahora encajaban, formando una imagen completa y repulsiva. El cansancio de Armando, la advertencia de Mateo, las llamadas a escondidas, el expediente falso, y ahora este abogado, experto en arreglos. Todo estaba claro. Esto no era una traición impulsiva, era una conspiración meticulosamente planeada, fría y despiadada. Sin perder tiempo me levanté, me lavé la cara con agua fría para despejarme y reenvié todos los archivos que Emilio me había mandado a doña Margarita. Le añadí un mensaje. Doña, ¿podría pasar por la papelería del barrio y ayudarme a imprimir todo esto? En color, en el mejor papel que tengan. Necesito esto para que Armando no pueda negarlo. Sabía que no bastaba con mostrarle unas fotos en el celular. Necesitaba pruebas físicas, cosas que mi hijo pudiera sostener con sus propias manos. Sentir el peso de la traición. A la mañana siguiente, domingo, el cielo estaba increíblemente despejado. Los pájaros cantaban afuera, pero dentro de mí solo había tormenta. Doña Margarita ya había traído el paquete de documentos impresos desde la noche anterior. Sostenía en mis manos ese fajo de hojas, tamaño carta, grueso, sintiendo cada página como si fuera una cuchilla. Dentro había fotos de Mireya y Enrique besándose, tan nítidas que se veía cada detalle. También había una transcripción de las grabaciones con cada frase venenosa resaltada en negritas y un informe detallado sobre el historial del supuesto abogado. Trucho, todo estaba listo. Ahora venía el desafío más grande: convencer a mi propio hijo de que la mujer que ama quiere destruirlo. Reuní todo mi valor y marqué el número de Armando. El teléfono sonó 3 veces.
Pensé que no iba a contestar, pero entonces escuché esa voz cansada, tan familiar. «Hola», respiré hondo y hablé con la voz más firme y serena que pude, sin mostrar ni una pizca de temblor. «Armando, soy yo, tu mamá. Ya estoy de regreso en Guadalajara. Quiero verte un momento, afuera, a solas. Y no le digas nada a Mireya». Hubo un largo silencio al otro lado. Escuché a mi hijo inhalar profundamente. «Mamá, ¿ya volviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la señora Elena?» «Eso lo hablamos después. Ahora ve al café El Rinconcito, en la esquina de López Mateos, en menos de una hora. Es algo muy importante. Es sobre tu vida». Corté antes de que pudiera preguntar más o negarse. Tenía que arrinconarlo. Llegué antes que él. Elegí una mesa en el rincón más apartado, donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Pedí una taza de té de manzanilla para calmarme. Luego, cuidadosamente, coloqué todo sobre la mesa como una abogada que se prepara para el juicio más importante de su carrera. Primero, unas fotos borrosas de 2 sombras en una cortina. Luego, imágenes nítidas del expediente psiquiátrico falso. Y por último, en la parte superior, las pruebas afiladas como navajas del detective Emilio. Cuando Armando entró, casi no reconocí a mi hijo. Habían pasado apenas unos días y parecía que había envejecido 10 años. Estaba demacrado, los ojos hundidos con ojeras oscuras. Caminaba despacio, sin energía. Me vio con una mezcla de sorpresa, preocupación y algo de confusión. Se sentó frente a mí, pero antes de que dijera una palabra, le empujé el fajo de documentos. Mi voz fue fría, sin emoción. «Míralo, míralo todo. Después te cuento». Armando tomó el primer papel con escepticismo. La primera foto era la sombra de 2 personas detrás de una cortina. Frunció el ceño, como si no entendiera, pero al llegar a las fotos del expediente psiquiátrico a su nombre, Armando García, su rostro cambió de color. Pasó rápido por la transcripción de audio. Sus labios se movían leyendo en silencio las palabras asquerosas de su esposa. Y luego llegó a las últimas fotos, las de Mireya y Enrique, abrazándose y besándose en un callejón. Sus manos empezaron a temblar. Temblaban sin control. Los papeles también temblaban. Me miró con los ojos rojos, llenos de confusión, dolor y un atisbo de rabia. ¿Qué es esto? ¿Mamá? ¿Contrataste a alguien para espiarla? Su voz estaba ronca, llena de reproche. Lo miré directo a los ojos, sin titubear. Este era el momento de ser más fuerte que nunca. Yo no hice nada hasta que Mateo me alertó, hasta que escuché con mis propios oídos a tu esposa planear cómo sacarme de la casa. Y le conté todo, con claridad, sin omitir un solo detalle, sin añadir ninguna emoción personal. Solo dije la verdad. Le conté del susurro tembloroso de Mateo en el almacén, de las señales raras en su salud, de la llamada telefónica en el cuarto de lavado, del teatro en Querétaro, de la noche que pasé en vela en casa de doña Margarita espiando, y del instante espeluznante cuando encontré el expediente mortal en el despacho de Mireya. Le conté todo, como una testigo declarando ante un juez. Armando se quedó paralizado, con el rostro pálido como una hoja. Ya no miraba los papeles, ni a mí. Su mirada estaba perdida, vacía. Él negó con la cabeza, al principio suavemente, pero luego con más fuerza, como si quisiera ahuyentar una pesadilla. Murmuraba, con una voz apenas audible: «No puede ser, no puede ser. Mireya no haría eso. Ella me ama. Seguro que hay un error. Esto es un montaje». Yo lo sabía, sabía que esto iba a pasar. El instinto de un esposo, de un hombre que ama profundamente a su esposa, no le permite aceptar esta cruda verdad. Su corazón grita por proteger la imagen de la mujer que eligió como compañera de vida. Exhalé lentamente. Me incliné hacia adelante y coloqué mi mano sobre las suyas, que temblaban. Miré profundamente los ojos cansados y confundidos de mi hijo. «Armando, sé lo que estás pensando. No te pido que me creas de inmediato», dije, pronunciando cada palabra con firmeza. «Pero si aún te queda una mínima duda, si todavía no me crees, si no crees en estas pruebas, entonces haz una última cosa. No confíes en nadie. Confía en la ciencia. Eres médico,
Armando, confía en lo que has aprendido. Apreté suavemente su mano. Hazte un chequeo. Ve a un lugar en el que confíes. Hazte un análisis de sangre, un examen toxicológico. Ahora mismo. Deja que la ciencia te dé la respuesta final. Armando se quedó inmóvil durante un largo rato, con la mirada vacía clavada en la taza de café fría sobre la mesa. Finalmente, asintió lentamente, con un movimiento vacío como un robot programado. No volvimos a casa. Armando se levantó, tambaleante como si hubiera perdido el equilibrio. Tomó el fajo de documentos de la mesa, aún con las manos temblorosas. Al llegar al auto, se sentó en el asiento del conductor, pero ya no con la actitud segura y firme de un cirujano destacado, sino como alguien que apenas aprende a conducir, torpe y desorientado. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, los ojos fijos en el camino, aunque yo sabía que no veía nada. Su mundo acababa de derrumbarse frente a sus ojos. No me llevó al hospital donde trabaja. Su orgullo y vergüenza no le permitían exponer su dolor ante sus colegas. En su lugar, condujo hacia un barrio elegante y se detuvo frente a una clínica privada. Una placa dorada decía: Dr. Javier Hernández, especialista en neurología interna. Javier era su mejor amigo desde la universidad, un especialista muy respetado en su campo. El hecho de permitir que un amigo íntimo lo viera en ese estado me hizo entender cuán destrozado estaba mi hijo. El doctor Javier nos recibió con sorpresa. ¿Armando? ¿Erendirani? ¿Qué hacen aquí un domingo? Pero su sonrisa se desvaneció al instante al ver la expresión demacrada de Armando y la firme determinación en mi rostro. Comprendió al momento que algo grave pasaba. En el consultorio privado, dejé que Armando hablara por sí solo. Relató sus síntomas de manera mecánica, con una voz monótona y sin emoción, como si leyera un informe. Insomnio prolongado, mareos, niebla mental, temblores leves en las manos, sensación constante de agotamiento. Hablaba como si describiera el caso de otro paciente, no el suyo. El doctor Javier lo escuchó con atención, frunciendo el ceño. Cuando Armando terminó, se volvió hacia mí y preguntó: Señora García, además de lo que Armando acaba de mencionar, ¿ha notado usted algo inusual en su comportamiento diario? Respondí con claridad, sin dudar. Está cada vez más cansado. Tiene una falta de concentración tan grave que ha llegado a dejar caer los cubiertos, y esta situación se ha agravado en los últimos 3 meses. Armando inhaló profundamente y dijo, con voz ronca: Javier, quiero hacerme un análisis de sangre completo, en especial, un tamizaje de sustancias tóxicas y sedantes. El doctor Javier lo miró directamente a los ojos, con una expresión llena de preocupación y empatía. Él no preguntó el motivo, quizás ya intuía la gravedad del asunto. Solo asintió con la cabeza y dijo: Está bien, yo mismo tomaré la muestra. Prometió pedirle al laboratorio que priorizara el análisis y que tendríamos los resultados lo antes posible. Unas pocas horas de espera en la clínica se sintieron como un siglo. Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo estaba angustiada por el resultado, pero también temía la reacción de mi hijo cuando la verdad saliera a la luz. Finalmente, el doctor Javier nos llamó a su consultorio. Esta vez no se sentó detrás de su imponente escritorio, sino que arrastró una silla y se colocó frente a nosotros, con la hoja del análisis en la mano. Su actitud dejaba claro que no se trataba de una consulta médica común. Miró a Armando y con voz lenta y clara para evitar cualquier malentendido, dijo: Armando, en tu sangre hay rastros de benzodiazepinas. Es un tipo de sedante fuerte, comúnmente recetado para casos de ansiedad o insomnio severo, y requiere una estricta supervisión médica. La concentración no es lo suficientemente alta como para causar una intoxicación aguda, pero sí indica que has estado expuesto de manera regular durante un periodo prolongado. Esto explica perfectamente todos tus síntomas: fatiga crónica, mareos, deterioro cognitivo e incluso daños neurológicos permanentes si se abusa de él. Armando se dejó caer en la silla. Su rostro se puso pálido como una sábana. Balbuceaba, palabras sueltas que apenas lograban salir, como si no pudiera creer lo que escuchaba.
No, no puede ser. Yo nunca he tomado eso. Le tomé la mano. Estaba helada como el hielo. La apreté con suavidad y le hice una sola pregunta. Una que iba directo al centro de la verdad que ya no podía evadir. Entonces, ¿quién crees que te lo ha estado dando cada mañana en tu taza de café? Fue en ese momento cuando cayó el último muro. Ya no hubo negación, ya no hubo dudas. Solo quedó la verdad, desnuda y dolorosa. Armando se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros, esos hombros anchos y firmes de un cirujano, comenzaron a temblar sin control. Por primera vez en muchos años, desde que perdió a su padre, vi a mi hijo llorar. No un llanto suave, sino sollozos ahogados de un hombre traicionado hasta lo más profundo por la persona que más amaba y en quien más confiaba. Esa tarde no volvimos a casa. Esa casa se había convertido en un lugar impuro. Fuimos directamente a la estación central de policía. Con nosotros llevábamos todas las pruebas, ordenadas cuidadosamente en un maletín, el informe detallado del detective Emilio, las fotografías irrefutables, el archivo de audio de la conversación, los resultados del análisis de sangre firmados y sellados por el doctor Javier, y también mi declaración completa. Un investigador de policía veterano y con experiencia recibió nuestro expediente. Examinó cada prueba minuciosamente. Su expresión se volvía cada vez más seria y rígida. Armando, con la ayuda de un abogado que el doctor Javier le recomendó de inmediato, redactó la denuncia y al mismo tiempo firmó la solicitud de divorcio unilateral. En ella solicitó la custodia total de Mateo por razones de seguridad y salud mental del menor, que estaban siendo gravemente amenazadas. La justicia no tardó. En menos de 2 semanas, después de recabar más testimonios y otras evidencias, se emitieron órdenes de arresto contra Mireya y Enrique. Fueron detenidos en un restaurante de lujo mientras brindaban por algún plan que creían haber concretado con éxito. La investigación ampliada de la policía confirmó todas las acusaciones. Ante las pruebas contundentes, no pudieron negarlo. El juicio fue rápido. Mireya, de pie ante el tribunal, ya no mostraba esa apariencia dulce y angelical. Solo quedaba el rencor y el odio en su rostro. Ella fue condenada a 7 años de prisión por intento de apropiación de bienes y lesiones agravadas mediante envenenamiento sistemático. Enrique recibió una sentencia de 5 años por complicidad, falsificación de documentos médicos y fraude. La solicitud de divorcio de Armando fue aprobada de inmediato y se le otorgó la custodia completa de Mateo. El martillazo del juez al finalizar el juicio también marcó el cierre de un capítulo oscuro en nuestras vidas. Pero al regresar, la casa en Guadalajara ya no se sentía como un hogar. Se volvió fría y llena de sombras. Cada rincón evocaba un recuerdo doloroso. La sala era donde Armando se quedaba dormido, exhausto en el sofá. La cocina, donde cada mañana se preparaban las tazas de café envenenado. Y el estudio de arriba, ese lugar se convirtió en una mancha imborrable. Vivíamos en nuestra propia casa como fantasmas, caminando en silencio, evitando cruzar miradas, temerosos de romper la frágil paz que recién habíamos recuperado. Una noche, después de haber acostado a Mateo, Armando y yo nos sentamos en silencio junto a su cama, observando su carita angelical mientras dormía. El ambiente era tan callado que podía oír el tic-tac del reloj de pared. De repente, Armando se volvió hacia mí, con una voz ronca y cargada del cansancio de todo lo vivido. «Mamá», dijo, «vámonos de aquí». Lo miré y en sus ojos ya no había confusión ni dolor extremo, sino una decisión serena. Asentí sin necesidad de preguntar nada. Ambos sabíamos que para sanar teníamos que dejar atrás esa tierra llena de heridas. Decidimos mudarnos. Unos meses después, vendimos la antigua casa a una joven familia por un precio razonable, entregándoles solo la fachada, sin mencionar los secretos podridos que había dentro. Nos mudamos a un pueblito hermoso, a orillas del lago Chapala. La nueva casa era más pequeña, menos imponente, pero tenía un jardín bañado de sol, una pérgola de bugambilias florecidas, y lo más importante, no albergaba ningún fantasma del pasado. Nuestra nueva vida comenzó lentamente,
Como las aguas tranquilas del lago Chapala, Armando decidió tomar un año sabático sin sueldo. Cuando expresé mi preocupación por el dinero, él solo sonrió con suavidad y dijo: «He pasado toda mi juventud persiguiendo fama y riqueza, mamá, pero casi lo perdí todo, incluso mi vida. Ahora solo quiero usar este tiempo para sanar, para aprender a ser padre otra vez y, lo más importante, para reencontrarme conmigo mismo». Sigo en contacto frecuente con doña Margarita. Ella fue mi salvadora, mi compañera en los días más oscuros. Algunos fines de semana, toma el autobús desde Guadalajara hasta Chapala para visitarnos. Siempre trae una caja de galletas de mantequilla recién horneadas y anécdotas divertidas del viejo barrio. Es el único lazo cálido con el pasado que aún queremos conservar. El cambio más grande, quizás, fue en Mateo. Ya no hay susurros de miedo ni juegos de espías tensos. El niño renació. Se pasa los días corriendo por el jardín, persiguiendo mariposas de todos los colores. Y su risa alegre es el mejor remedio tanto para mí como para Armando. Nunca volvió a preguntar por su madre, como si su mente inocente hubiese borrado por sí sola ese recuerdo doloroso para protegerse. Armando comenzó a asistir a sesiones de terapia semanal, pero yo sé que su mejor medicina es Mateo. Dedica casi todo su tiempo a su hijo. A menudo los veo a los dos pescando en el lago, sentados durante horas con paciencia, aunque casi nunca pesquen nada. Los veía concentrados, armando juntos esos modelos de avión tan complicados, o simplemente acostados sobre el pasto del jardín, leyéndose en voz alta historias de aventuras fascinantes. Poco a poco, volví a ver una sonrisa verdadera en el rostro de mi hijo, ya no forzada, ya no cargada de tristeza. Para mantenerme ocupada y recuperar la alegría, convertí el viejo almacén al fondo del jardín en un pequeño taller de pintura. Compré algunos caballetes, acuarelas y hojas de papel completamente blancas. Organicé una clase de dibujo gratuita para algunos niños del vecindario. Cada sábado por la tarde quería darles un espacio creativo, un lugar donde pudieran pintar mundos llenos de color, como una forma de compensar los días oscuros que mi nieto tuvo que atravesar. Mi clase de pintura pronto se convirtió en el corazón de la casa. Cada sábado por la tarde, el jardín se llenaba de risas y voces de niños. Mateo coloreaba con entusiasmo junto a sus amiguitos, con la cara manchada de todos los colores. Armando, en vez de ser el renombrado cirujano de manos prodigiosas, ahora disfrutaba siendo el asistente de su madre. Me ayudaba a mezclar los colores, a lavar los pinceles, y de vez en cuando se animaba a pintar torpemente un par de cuadros abstractos con los niños, haciéndolos reír a carcajadas. Una tarde soleada, cuando el sol comenzaba a esconderse hacia el oeste y bañaba de dorado la laguna de Chapala, yo estaba parada observando a los niños pintar con entusiasmo. Armando se acercó en silencio y apoyó una mano sobre mi hombro. Juntos miramos a Mateo, que reía feliz mientras mostraba a sus amigos su dibujo de un superhéroe recién terminado. Me apretó suavemente el hombro. Con una voz cálida y tranquila, dijo: «Gracias, mamá. Gracias por todo». Una frase corta, pero que lo decía todo. Gracias por no rendirse, gracias por luchar, gracias por devolverle la vida. Sonreí. Le di unas palmaditas en la mano. Bajo la luz cálida del sol de Chapala, entre las risas cristalinas de los niños, supe que la tormenta finalmente había pasado. Las semillas de una nueva vida estaban brotando, y la paz había vuelto a florecer en nuestro pequeño jardín. Al final, después de todo, entendí que ser madre no es solo dar a luz y criar, sino también ser esa protectora silenciosa en la sombra, la que se levanta cuando todo se derrumba, la que se atreve a enfrentar al mal, incluso cuando se disfraza con una cara amable dentro de la propia familia. Yo pensaba que la vejez era para descansar, para disfrutar, pero no. Si yo no hablaba, si no actuaba, mi hijo habría perdido su carrera y su vida, y mi nieto habría crecido en medio de mentiras. La lección más grande que aprendí, y que quiero compartir con todos los que escuchan esta historia, es: confíen en su intuición, no guarden silencio ante lo incorrecto, y a veces es el amor, cuando es suficientemente fuerte y claro, el arma más poderosa para desenmascarar el mal. Aunque sea tarde,
La justicia siempre puede encontrarse, mientras no nos rindamos. Los nombres y lugares de esta historia han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo por recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y yo estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este preciso instante.